trabajar. Bueno, vamos a compartir pantalla. Lo último que vimos, si yo mal no me equivoco, es la regla del cociente. Estuvimos viendo cociente, vimos derivada de funciones exponenciales, según lo que estuve viendo en la tableta, en el OneNote. Fíjense ustedes si fue esto lo último que vimos, tal cual lo estoy viendo yo. Sí, ¿Lo sí, sí. ven? Sí, Es estoy. eso, ¿no? Bueno, Ujú. yo voy a detener el video. Voy a checar acá. Esto fue lo último. O sea, lo último que vimos fue, yo traté de hacer una demostración lo más corta posible, o sea, no quise demorar tanto, por más que bueno, prácticamente se hizo todo, ¿no? Bien, bueno, lo que vendría, una pregunta más. Ustedes el lunes práctica no tuvieron, porque el lunes era también mesa de examen, o estoy equivocada. ¿Dieron algo de derivadas ustedes en práctica? De todas Sí. formas, los lunes no tenemos, tenemos los miércoles. Ayer sí tuvimos. Ay, discúlpenme, saben que estoy equivocada con la comisión que sigue. Después de ustedes yo tengo otra comisión que tiene la práctica el lunes. Disculpen, disculpen, me equivoqué No, no, le de avisaba, ¿no? comisión. No, no, está bien, sí, sí, tenés razón, está bien. Bien, bueno, vamos a poner acá. Y bien, entonces vieron, ¿qué vieron? ¿Hasta dónde vieron de Hasta la derivada? regla del cociente vimos. Claro, que era lo que habíamos visto. Bueno, vamos a ver ahora las derivadas de las funciones trigonométricas. De todos modos, derivadas es un tema que se puede dar con reglas. O sea, yo voy a hablar con Silvana para que siga avanzando dando las reglas y yo acá las voy a ir demostrando, ¿no? Vamos a ver ahora las derivadas de las llamadas funciones trigonométricas. Que yo acá tengo que detenerme en demostrar un límite que es muy importante y se usa mucho para esta demostración, o sea, lo vamos a necesitar. Así que lo vamos a probar antes, ¿no? Para hacer las derivadas de las funciones trigonométricas, empezamos con la derivada de la función seno, ¿no? O sea, eso es lo primero que tendríamos que ver. Entonces, derivada de la función más común, que es la función seno. Bien, ¿qué sabemos? Nosotros vamos a aplicar la definición. O sea, la definición, vamos a empezar diciendo, esperen que tengo gente entrando, ahí está. Vamos a definir lo siguiente. Vamos a recordar, perdón, que la derivada de cualquier función es el límite cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero, el que llamábamos cociente incremental delta f sobre delta x. ¿Se acuerdan de esto, no? También dijimos que ese delta x puede indicarse con la letra h. Es lo mismo. Recuerdan ustedes que voy a ponerlo acá como un recuerdito en un costado. Se puede llamar h y delta x es el incremento. Si yo tengo un x igual a, será x menos a. Ahora lo vamos a ir, o x menos x0. X0, según el autor, también se le puede llamar a del delta x a x menos a. O sea, todo depende de cómo esté trabajando yo. Pero bueno, esto es un pequeño repaso. ¿Qué es el delta f? El delta f es f de a más delta x menos f de a. O si parto de un punto común, cualquiera x, es acá. El delta f es f de x más delta x menos f de x. Esto es lo que yo no me puedo olvidar. O sea, esta es la definición de derivada. Esto se llama cociente incremental. Nunca me puedo olvidar de esto. Bien, si ustedes quieren recordarlo incluso mejor y no se quieren olvidar, cuando empiezan a trabajar con derivadas, hasta tanto se lo memoricen, háganse un dibujito. O sea, dibújense una función cualquiera y dibujen a partir de él. Tengo un x0
Acá tengo un x, el x es x0 más delta x, o, disculpen, voy a usar el x directamente, no vamos a poner x0 porque x0 puede ser cualquiera. Y x, entonces, tomando un x cualquiera, este x que tengo al final es x más delta x. ¿Se entiende, chicos, esto que estoy dibujando? Que es un pequeño repasito. Este x que tengo acá es x más delta x. Y esto que tenemos acá es delta f. ¿Me siguen? Es un pequeño repaso para entrar bien en el tema. Esto es f de x más delta x, esto es delta f. Recuerden ustedes que la derivada de la función en un punto, si en este caso el punto que yo estoy tomando es x, esa derivada, es la pendiente de la recta tangente. Esa es la interpretación geométrica, ¿no? Porque nosotros, recuerden ustedes que para esto empezábamos haciendo trazando rectas secantes, haciendo que delta x tienda a 0, y en el límite, esa recta secante, en la posición límite, pasa a ser, ¿qué recta? ¿Cómo se llamaba la recta en la posición límite? ¿Qué recta era? Tangente. Muy bien, la recta tangente. O sea, yo me empiezo a acercar hasta llegar a esa posición límite donde tenemos la recta tangente. Muy bien. A medida que delta x tiende a 0, la recta secante que corta la gráfica en dos puntos, en la posición límite, pasa a ser la recta tangente. Entonces, bueno, esto es un pequeño repaso de la definición de derivada, el límite del cociente incremental. Y hay veces que se puede hablar, en lugar de delta f, algunos autores acostumbran poner delta i. ¿Estamos de acuerdo? Delta f es lo mismo que delta i. Bien, después de este pequeño repasito, vamos a la función con la que voy a trabajar ahora, que es la función seno. Entonces, si f de x es la función seno de x, la derivada en cualquier punto x perteneciente al dominio de la función seno es el límite cuando delta x tiende a 0, dijimos del cociente incremental. Acá pongo de nuevo todo para no olvidármelo más, y es igual al límite entonces cuando delta x tiende a 0 de delta f. Delta f dijimos que era la función en x más delta x menos f de x dividido x. Y esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. Si la función es seno de x, f de x más delta x, ¿a qué será igual? Seno de x más delta x. El seno, muy bien, de x más delta x. Menos f de x, que es Seno de x. seno de x, todo dividido delta x. Bueno, y llegamos acá, y fíjense ustedes que me aparece algo acá, que es bastante conocido, no sé si conocido, pero lo deben haber visto ya ustedes cuando repasaron trigonometría o incluso en el ingreso. Tengo el seno de x más delta x. Yo sé que x es un ángulo medido en radianes, delta x es el incremento en radianes de ese ángulo, o sea, es la suma, es el seno, perdón, de la suma de dos ángulos en radianes. Si yo recuerdo, acá voy a poner recordar lo que vimos en ese repaso, cuando ustedes repasaron la trigonometría, el seno de A más B, donde A y B son dos ángulos, nosotros trabajamos con ángulos en radianes, era igual a ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? El seno de A más B era el seno de A por el coseno de B más seno de B por coseno de A. ¿Se acuerdan? El seno de la suma de dos ángulos. Seno de A, coseno de B, más seno de B por el coseno de A. Y eso es lo que voy a usar ahora para trabajar para poder resolver este límite. Entonces voy a tener acá el límite cuando delta x tiende a 0 de. Entonces voy a tener seno de x
por el coseno de delta x más seno de delta x por coseno de x menos seno de x, todo esto sobre delta x. Chicos, ¿me van siguiendo? Estoy haciendo una demostración. La demostración, estoy demostrando cómo llego a la función derivada de la función seno. Y ahora tenemos acá el límite de una suma de 3 términos. Fíjense ustedes que si yo observo, aquí tengo en este término. Y en este término, ¿qué puedo sacar factor común yo? Seno de x. Seno de x, muy bien. Entonces ahora tenemos el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de x por coseno de delta x menos 1 más seno de delta x por coseno de x, todo dividido delta x. Bien, ahora vamos a aplicar el límite, perdón, no, todavía seguimos con esta expresión. Lo que voy a hacer acá ahora es lo siguiente, o sea, en la suma tengo una fracción que en el numerador tiene 2 términos sumando con un único denominador, y lo voy a descomponer simplemente sin cambiar para nada la expresión en la suma de 2 fracciones. Delta x menos 1 sobre delta x más seno de delta x por coseno de x, todo dividido delta x. Bien, y ustedes saben que el límite de una suma, ¿a qué era igual? A la suma de los límites. Muy bien, así que voy a poder escribir esto como el límite cuando delta x tiende a 0. Y acá tengo ahora, fíjense, seno de x. El seno de x es una función definida, y acá me habla del límite cuando delta x tiende a 0, pero no me aparece delta x en la expresión esta, sino que es la función. O sea que seno de x, al no depender de delta x, lo voy a poder sacar afuera de este límite, porque no depende del incremento que yo tome. Es una función que para el caso del límite es una función que no cambia, una función actuaría como una función constante, sin verse afectada por ese delta x que tiende a 0. Lo mismo va a suceder acá con el coseno de x, porque yo tengo seno de delta x que depende de delta x por el coseno de x dividido delta x. Entonces yo acá voy a hacer una pequeña observación. A ver, espérenme un segundito. Donde voy a observar que seno de x funciona como una constante en este límite, al igual que coseno de x funciona como una constante en este otro límite, ¿no? Entonces, voy a poder sacar aquí afuera seno de x por el límite cuando delta x tiende a 0 de coseno de delta x menos 1 sobre delta x, y en este otro sumando el que trabaja como una constante es coseno de x porque no depende del incremento de la variable. Entonces es el límite cuando delta x tiende a 0 de el seno de delta x sobre delta x. Bien, ahora yo voy a tener que resolver estos dos límites. Y ahora vamos a hacer una observación acá, porque voy a resolver a los dos límites por separado. Fíjense, a este límite, o sea, esta demostración es un poco trabajosa, pero hay que hacerla. A este límite yo le voy a llamar 1, y a este otro límite le voy a llamar límite 2. Bien, vamos a trabajar con ellos dos, y después vamos a reemplazar aquí. Bueno, vamos a empezar con el límite 1. El límite 1 es el límite del coseno de delta x menos 1 sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Bien, acá vamos a
utilizar un artificio, pero antes que nada quiero que ustedes me digan por qué tengo que usar un artificio y no puedo calcularlo directamente. Espero respuestas. ¿Qué les parece? ¿Por qué una indeterminación? Perfecto. ¿Los demás lo entienden todos? Sí, sí. Bien. Es una indeterminación. Perfecto. ¿Y de qué tipo? 0 sobre 0. Muy bien, porque el coseno de delta x, cuando delta x tiende a 0, me da coseno de 0 que es 1. Cuando hago el reemplazo directo, 1 menos 1, 0. Así que la indeterminación termina siendo del tipo 0 sobre 0. Muy bien. Entonces tengo que trabajar algebraicamente. Siempre que aparece una diferencia con un coseno de una variable que tiende a 0 menos 1, con este tipo de indeterminación, el procedimiento es el mismo, o sea, es repetitivo en lo siguiente. Voy a resolver multiplicando y dividiendo por lo que vamos a llamar conjugado de esa expresión. El conjugado de esa expresión es coseno de delta x más 1 y multiplico y divido, o multiplico numerador y denominador por ese conjugado. ¿Sí? Es un artificio, o sea, si ustedes no se lo explico yo, a nadie se le va a ocurrir, si nadie lo ve antes, ¿no? Y eso que tengo ahí es una diferencia de cuadrados. ¿Qué hacemos con esa diferencia de cuadrados? Y la voy a reemplazar, o sea, yo lo que quiero es cambiar la expresión. Entonces, coseno de delta x menos 1 por coseno de delta x más 1, aplicando lo que recordamos de diferencia de cuadrados, es coseno al cuadrado de delta x menos 1 al cuadrado, que es 1. Si quieren lo escribo acá para que sepan qué es lo que estoy haciendo. Estoy volviendo a la diferencia de cuadrados inicial. Acá por coseno de delta x más 1. ¿Por quién podré reemplazar al coseno cuadrado de un ángulo menos 1? ¿A qué va a ser igual eso? Al seno cuadrado de x. Claro, porque acá lo estoy escribiendo en un costadito. Coseno cuadrado de a más seno cuadrado de a es igual a 1. Entonces, coseno cuadrado de a menos 1 será igual a quién, a menos seno cuadrado de a. Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Se entiende eso que es menos? Chicos, ¿lo entienden o no? Sí, sí, se entendió. Claro, porque yo voy a despejar de la identidad trigonométrica. O sea, esto que está acá es por esto que está acá. Bien, es un asterisco, ¿no? Bien, y entonces voy a reemplazar, ¿y cómo me va a quedar? Me va a quedar el límite cuando delta x tiende a 0 de menos el seno al cuadrado de delta x sobre delta x por el coseno de delta x más 1. Y ahora vamos a utilizar acá algo que voy a probar un poquito más adelante. Tengo seno cuadrado de delta x. Seno cuadrado de delta x lo voy a poder escribir así, como el seno de delta x por el seno de delta x. ¿Está bien eso? ¿Que eso es seno cuadrado? Sí, Bien. Incluso ese signo menos se puede poner adelante, se puede poner afuera, como ustedes quieran. Yo puedo poner que es igual a menos, si quiero lo saco afuera, es un menos 1 que multiplica. Y acá me quedó seno de delta x por seno de delta x sobre delta x por el coseno de delta x más 1. Y acá viene algo que tengo que probar y que también me va a servir para el otro, ese número 2 que puse ahí con un asterisco, y es que el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de delta x dividido delta x, ese límite da 1. Es lo que tengo y corresponde que probemos ahora también. Bien. Para que quede bien claro, voy a escribir esto como
el seno de delta X sobre delta X, voy a transformar el límite del producto en el producto de estos dos límites. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Sí, profe, pero con el menos que quedó arriba, ¿qué pasó? Ah, me olvidé, acá va, ahí, ya lo puse, me había olvidado. Bien, y ahora esto es lo que vamos a probar después, pero ahora lo vamos a aceptar, después en un ratitito lo probamos. Este límite, cuando delta X tiende a 0, del seno de ese ángulo, sobre este mismo ángulo. Cuando delta X tiende a 0, ojo que el ángulo tiene que tender a 0, todo ese límite da como resultado 1. Ahora lo vamos a ver. Cuando delta X tiende a 0, acá me quedaría seno de 0, que es 0. Seno de 0 queda 0 ahí arriba, ¿no? Coseno de 0, cuando delta X tiende a 0, me queda coseno de 0, que es 1. 0 dividido 2, ¿cuánto es? 0. Entonces esto me quedó menos 1 por 0. ¿Cuánto me da todo esto entonces? 0. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Después mírenlo tranquilos. No les digo que lo miren del libro porque en el libro usó otras letras. Pero bueno, no importa. ¿Lo entendieron? Ese es el 1. O sea que este primer límite da como resultado entonces 0. ¿Estamos? ¿Qué límite tengo que calcular ahora yo? El límite 2. Fíjense que lo que aparece en 2, yo ya lo usé recién y dije que ¿cuánto daba? 1. 1. Bueno, eso lo tendríamos que probar. Vamos a tratar de probarlo rápidamente. Vamos al 2. El 2 es calcular el límite, que ya usamos antes, repito, lo usamos recién ahí, lo marqué ahí en rojo. Vamos a probar que este límite es 1. Lo vamos a probar. Acá pongo probamos. ¿Cómo lo vamos a probar? Bueno, esto requiere recordar algo del círculo trigonométrico. Vamos a dibujar, o sea, vamos a tener que volver un poco a la circunferencia trigonométrica y vamos vamos a ver cómo vamos a probar esto de la siguiente forma. Vamos a tomar un ángulo. Voy a dibujar primero una circunferencia trigonométrica. Ustedes saben que en la circunferencia trigonométrica dijimos que es aquella circunferencia que tiene ¿qué radio? ¿Cuánto vale el radio? 1. 1. 1. Bueno, vamos a tratar de ubicar acá un par de ejes en el centro. A ver si lo puedo hacer. Bueno, es aproximado. O sea, ustedes, lo importante es que, bueno, me lo corrió todo. Vamos a ver si lo puedo llegar a volver a correr allá. Centrándola ahí. Bueno, tenemos una circunferencia trigonométrica. ¿Cuál es la característica de una circunferencia trigonométrica? ¿Que el radio cuánto vale? ¿Cuánto vale el radio? 1. 1. Muy bien. Por eso es una circunferencia trigonométrica. En esta circunferencia trigonométrica vamos a tomar un ángulo. Por supuesto que la medida de ese ángulo va a estar en radianes. O sea, yo voy a ubicar un ángulo tita. ¿Sí? Ese ángulo tita tiene un seno y un coseno. ¿Dónde leía yo el seno? ¿Se acuerdan? El seno era el cateto opuesto. En la circunferencia trigonométrica, la medida del cateto opuesto nos daba el seno. ¿Se acuerdan?
O sea, Sí. eso que yo estoy marcando acá en color celeste no es otra cosa que el seno de tita. ¿Se acuerdan, no? Entonces, en color celeste tenemos el seno de tita. Bien, si yo quiero marcar la tangente, ¿se acuerdan cómo se hacía en la circunferencia trigonométrica? ¿Dónde se marcaba la tangente? Hacías pasar una recta paralela al eje de las Y por el 1 y la intersección entre el ángulo y esa recta daba la tangente. Muy bien, ¿se acuerdan todos? Trazamos una recta paralela al eje de la Y que corte a esta circunferencia, donde esperen porque vamos a tener que borrar acá. Es una vertical que pasa por 1 y corta. Bueno, yo estoy trazando simplemente la parte que va para arriba, pero ustedes saben que esto también sigue hacia abajo, ¿no? Para trazar la tangente. Bien. Entonces, el segmento que determina la tangente, si yo le quiero poner letras, acá vamos a poner P, acá puedo poner Q, acá puedo poner R y ahí puedo poner S. Fíjense, el seno de tita está en color celeste, ¿no? O sea, ¿quién es el seno de tita? Sería en segmentos, es la medida de qué segmento, de P, R. Bien. QR, ¿qué me determina? QR, perdón, QS, QS, ¿qué es? Dijimos recién, el segmento, la longitud de QS, ¿qué nos da? La tangente de tita. ¿Me escuchan? ¿Está entendido eso? Chicos, ¿lo entienden? Sí, sí. Sí. Bien. Ustedes saben que la medida en radianes del ángulo tita es un número real. En radianes, la medida de un ángulo era la medida del arco, dividido el radio, ¿no? Si yo miro el dibujo para ese ángulo que yo tomé, el arco sería la longitud de qué segmento, de qué curva, de la curva PS. La voy a poner así para que se entienda bien de que es un arco. Es el arco que va desde P hasta S, dividido el radio, ¿que cuánto vale? 1, ¿sí? Entonces, la medida de tita en radianes, que yo la indiqué así, yo la indiqué con tita. Tita es la medida del ángulo en radianes. ¿Me siguen? Yo en el dibujo puse tita, y tita es la medida de ese ángulo en radianes. Directamente la indico así. O sea que tita sería la medida de ese arco en radianes. Entonces, si yo observo el dibujo, y no voy a hacer más disquisiciones, fíjense ustedes, que la medida del arco está comprendida entre ¿quiénes? La medida del arco PS, bueno, vamos a escribirlo como arco primero. La medida del arco PS, ¿entre quiénes está comprendida? Es más chica siempre que el segmento QS, pero a su vez siempre es más grande que ¿qué segmento? ¿Que P? PR. Que PR. Muy bien. Entonces, en base a eso yo puedo decir, entonces, que la medida en radianes del ángulo tita, el número real tita, que es igual a la longitud del arco, es menor que QS, que es la tangente de tita. Pero a su vez es más grande que ¿quién? Que el seno de tita. ¿Estamos de acuerdo? La tangente de tita, ¿a qué es igual? ¿Cómo puedo reemplazar, para no confundir, que entiendan lo que pregunto, cómo puedo reemplazar a la tangente de tita? Como el cociente entre seno de tita y ¿quién? Sobre el coseno de tita. Perfecto. Bueno, y ahora viene todo un trabajo algebraico acá, donde primeramente ustedes fíjense que aquí abajo el denominador es 1. Yo estoy trabajando en el primer cuadrante, donde tanto seno de tita, coseno de tita son positivos, y es más, estoy trabajando con un ángulo que es distinto de 0, o sea que son todos números positivos, ¿no? Al ser todos números positivos, yo voy a poder multiplicar a todos los miembros por coseno de tita.
Pero, perdón, antes de eso voy a dividir o voy a multiplicar, no dividir, a todos los miembros por 1 dividido seno de tita. 1 sobre tita es mayor que 0, entonces si yo multiplico por 1 sobre seno de tita todos los miembros, me queda así. ¿Esto qué equivale a decir? Que multiplico o que divido a cada uno de los miembros por seno de tita, que es positivo. Pero bueno, nosotros cuando trabajamos con desigualdades no hablamos de división, sino de multiplicación por el recíproco, teniendo en cuenta que el sentido de las desigualdades no cambia porque el factor por el cual estoy multiplicando es positivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cualquier cosa que no entiendan, pregunten. Profe, ¿puedes repetir eso que hiciste? Bien, yo tengo esta desigualdad acá, ¿se entendió? Sí, sí. Voy ahora a, digamos, si uno trabaja directamente con ecuaciones y todo, dice, bueno, voy a dividir a todos los miembros por el seno de tita para poder cancelarlo de los dos extremos de las desigualdades. Dividir por el seno de tita significa, o es lo mismo, o más correctamente dicho, es multiplicar por 1 dividido el seno de tita. ¿Me entendés lo que estoy haciendo? Quiero dividir por seno de tita, pero no puedo decir divido, y no, lo voy a usar como una multiplicación. Multiplico por el recíproco del seno de tita, que es positivo. Al ser positivo, los sentidos de la desigualdad no cambian. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, ahí sí. Y ahora, ¿para qué hago todo esto? Y para poder simplificar lo que dije antes, el objetivo es sacar el seno de tita y que me quede. Primero, que me quede. Profe, en el último término no era coseno. Ay, sí. Acá es coseno, perdón. Coseno, porque esta es la tangente, sí. Bien, entonces fíjense que logré que me quede 1 menor que tita sobre el seno de tita, menor que 1 sobre coseno de tita. Fíjense, ¿ustedes se acuerdan de las desigualdades? Si yo tenía una desigualdad y decía que A es menor que B, con A mayor que 0 y B mayor que 0, todos positivos, ¿cómo es 1 sobre A con respecto a 1 sobre B? 2 es menor que 3, como es un medio respecto de un tercio. Mayor. Mayor. Estos no se pueden olvidar. Estas desigualdades así se usan mucho en estas demostraciones. Acá tenemos todos números positivos. Como son todos números positivos, yo puedo dar vuelta la desigualdad con los recíprocos. O sea, el recíproco de 1 es 1. El recíproco de esto es seno de tita sobre tita. El recíproco de este, ¿quién es? Coseno de tita. Pero ¿cómo va el sentido de las desigualdades? Cambian. Esto así escrito no se acostumbra, no es correcto escribirlo así. Es siempre correcto poner el menor seguido del que le sigue en esa desigualdad y finalmente el más grande de todos, que es el 1. Y a esta desigualdad yo quería llegar. Esta desigualdad es la que me interesa a mí porque ahora voy a utilizar el límite de los extremos de esas dos desigualdades y voy a calcular el límite cuando tita tiende a 0 del coseno de tita. Me van a decir cuánto da ese límite. Chicos. ¿Cuánto da el límite cuando tita tiende a 0 del coseno de tita? 1. 1. 1. Es coseno de 0. Sustituyo directamente, esto me da 1. Y ahora vamos al otro extremo. El otro extremo es el límite cuando tita tiende a 0 de la constante 1. ¿Cuánto da eso? Y el límite de una constante es una constante. Y ahora voy a usar un teorema que nosotros ya vimos, que era, ¿se acuerdan que este autor Stewart le llamaba teorema del emparedado? Si tenemos una función que está comprendida entre otras dos funciones y las funciones de esos extremos tienen el mismo límite,
¿qué voy a poder asegurar? Que entonces el límite de la función comprendida entre ellos, que es esta, cuando θ tiende a 0, ¿qué límite va a tener? 1. 1. ¿Lo entendieron? Sí. Yo acá hice algo que tendría que haber aclarado de entrada. Este límite da 1. Sin embargo, yo acá fíjense que hice el dibujo y lo hice muy intencionado y nadie me preguntó. Yo tomé un θ que era como, por ahí lo dije, estoy trabajando con un ángulo del primer cuadrante, seno, coseno y tangente son positivos. Entonces lo trabajé y trabajo el límite cuando θ tiende a 0. Pero yo tendría que haber aclarado algo cuando trabajo con los límites acá. Y que el límite, si estoy trabajando con un ángulo positivo, θ tiende a 0 ¿por cuánto? Por derecha, ¿sí? Porque θ es positivo. ¿Qué pasa si yo en lugar de tomar un ángulo positivo hubiera tomado un ángulo negativo? Y hubiera tenido distintos signos. El seno en el segundo cuadrante es positivo. El coseno es positivo. ¿Y cómo es la tangente para un ángulo que está en el cuarto cuadrante? Negativa. Negativa. Entonces ahí hubiera tenido que tener cuidado porque hubiera tenido que trabajar con valor absoluto. De todos modos, no me cambiaría en nada, porque al ser coseno positivo, cuando yo escribo tangente, y digo que la tangente está comprendida entre, perdón, que lo puedo reemplazar como el seno y el coseno en el segundo cuadrante, en el cuarto cuadrante, perdón, el coseno es positivo. Entonces, cuando multiplico y todo, no cambian los sentidos de las desigualdades, voy a llegar a lo mismo. O sea, yo acá demostré, con esto encuentro que el límite, cuando θ tiende a 0 por derecha, es 1. También yo podría decir, más fácilmente, decir que la función seno es una función impar. Entonces, si yo hago seno de θ, que es impar, dividido a la función identidad, que también es impar, hay un teorema, hay una propiedad que dice que el cociente de dos funciones impares me da como resultado una función par. Y si esa función es par, el límite, ya sea por derecha o por izquierda, da lo mismo. O sea, si me quiero ahorrar todo esto que dije de trabajar en otro cuadrante, decimos directamente la función seno de θ sobre θ como función, esta función es par. Entonces, ya sea por derecha o por izquierda, el límite da lo mismo. Entonces, el límite, cuando θ tiende a 0 por izquierda, de esta función, que es par simétrica respecto del eje Y, también va a dar 1. ¿Estamos? Luego, si por derecha y por izquierda da lo mismo, el límite de seno de θ sobre θ, cuando θ tiende a 0, es 1. ¿Entendieron la demostración? Yo acá a θ dije que era un número real perteneciente al dominio. Nosotros no nos acostumbramos a usar la letra θ, sino que a las variables, ¿cómo la indicamos? ¿Con la letra? ¿Con qué letra indico la variable independiente de una función, chicos? X. X. Es lo mismo, ¿no? Y acá es muy importante, yo acá usé un ángulo y dije el seno de un ángulo en reales sobre la medida de ese mismo ángulo. Lo puedo llamar X. Fíjense ustedes que lo puedo llamar X, lo puedo llamar X más delta X, lo puedo llamar delta X a la variable. Fíjense aquí que ahora si yo voy al límite 2, tengo el límite cuando delta X tiende a 0 del seno de delta X sobre delta X. Lo importante acá es que el ángulo es el seno de un ángulo en reales, en radianes, perdón, que es un número real, dividido ese mismo ángulo, ambos variables, delta X y delta X variables, cuando esa variable tiende a 0, el límite es 1. O sea, ese X puede ser reemplazado por cualquier variable. Yo acá le llamé
X, en lugar, podría haber usado delta X, como voy a ponerlo acá, para que quede claro. En lugar de X puedo poner así, o puedo poner H si quiero, como por ahí usa Stewart que usa H. Todos estos límites, ¿cuántos dan? 1. ¿Lo entendieron? Bien, entonces ahora tengo que terminar con el límite que estaba buscando, volviendo a... ¿Qué estaba buscando yo? Encontrar la derivada ¿de quién? De la función seno. Entonces, para encontrar la derivada de la función seno, volvamos acá a esto, ¿no? Este límite, ¿cuánto nos había dado? El primero, 0. El segundo límite, ¿cuánto nos había dado? Chicos, 1. 1. claro, o sea, vamos acá. O sea, reemplazamos entonces la derivada de nuestra función, la derivada de la función seno de x respecto de x es, dijimos, era ya el producto, perdón, vamos a reemplazar, no empezaba con un límite porque yo había sacado factor común, ¿a quién? Era un menos, teníamos un menos seno de x por el límite, vamos ahí arriba. Cuando delta x tiende a 0, voy a copiarlo nuevamente para hacer los reemplazos. Acá teníamos el coseno de delta x menos 1, todo dividido, delta x, más, habíamos sacado factor común, coseno de x, por el límite, cuando delta x tiende a 0, de el seno de delta x sobre delta x. Bien, y ahora ya vamos a hacer nuestros reemplazos. A este le habíamos llamado 1, y a este le habíamos llamado, a este límite le habíamos indicado con la letra, con el número 2. ¿Cuánto nos había dado el primero? Ya lo calculamos y nos dio 0. Entonces esto me queda menos seno de x por 0 más coseno de x por este otro límite que me dio 1. ¿Cuánto nos da entonces la derivada del seno? ¿A qué es igual a la derivada del seno? Coseno de x. Al coseno de x. O sea, la derivada del seno, de la función seno, es la función coseno. ¿Alguna duda? Es una demostración, es un poco, bastante larga, porque tuvimos que hacer la demostración esa previamente, que yo creí que la había dado cuando di límites, y a mí me gusta darla cuando se da en su momento límite, y no, acá en este libro la da después y yo me la había salteado. Bien, bueno. Profe, una pregunta, porque yo fui copiando de antes. Sí, sí, sí. Ahí donde dice igual a menos seno de x, no, más abajo. Ahí donde ¿Ahí? está recuadrado, sí. Sí. Antes nos olvidamos de poner el menos seno o yo me lo olvidé. A ver, espera que a lo mejor, ¿te acordás que yo me lo había olvidado también? Porque incluso un compañero tuyo me lo hizo notar que yo me había olvidado el 0. Sí, no, sí, está, después lo pusiste. ahí está, a ver. A ver, esperen. Ahí me lo pasaste, profe, cuando dice, cuando lo sacaste afuera del límite. Claro, ahí. Porque esto... A ver, espérenme un segundito. Yo porque sé una demostración así larga la quiero tener bien copiada. No más vale. Y a ver, espérenme un segundo porque yo no quiero tampoco equivocarme porque yo tengo ahí, yo lo reemplazo cuando multiplico y divido por el coseno Ahí cuando lo sacaste de afuera del delta límite no x tiene el más signo. 1. No, lo que sucede es que aquí
No va con el signo menos, ¿eh? Ojo. Cuando yo reemplazo y digo el 1, seno de x no tiene ningún signo menos. ¿Me Claro. siguen? Sí. No, ahí no, por eso. Entonces acá tengo que corregir. Ojo chicos, abajo, que yo agregué el signo menos, pero no iba ahí. Ese menos no estaba. Cuando yo empecé la demostración, ese no va. Ese signo menos que yo saqué adelante es cuando hice la demostración del límite 1. Cuando yo hice el cálculo del límite 1, y bueno, es re larga. Fíjense cuando acá que dice 1, ahí es donde me aparece el signo menos. Acá. ¿Ven? Ahí aparece ese menos, que después aparece ahí. Ahí está, ahí entendí. Bien. Si yo lo había puesto mal recién. Menos mal que te diste cuenta. Bueno, entonces la derivada del seno es la función coseno. Ahora tendríamos que ver la derivada del coseno. Por supuesto que no vamos a hacer todo esto. Simplemente vamos a decir que la derivada del coseno es menos seno. Aplicando los mismos métodos, ya vimos una demostración. Vamos a decir ahora directamente que la derivada de la función coseno es el opuesto del seno. Y acá, esto por favor no se lo olviden nunca. Dada. Ahora la voy a indicar con la letra G para no confundir. G de x igual a coseno de x. La derivada de esta función coseno, la voy a escribir de distintas maneras. La derivada respecto de x de la función coseno de x es menos seno de x. Muy importante recordar ese signo menos. ¿Está? La derivada del coseno es el opuesto del seno de x. Bueno, y podemos seguir con las otras importantes, y acá vamos a hallar la derivada de la función tangente de x. Tangente de x, que se puede indicar así como tan de x o con la letra t y g. Entonces, dada igual a tangente de x, hallar y prima. Para calcular la derivada, me conviene a mí pensar a la tangente ya como el seno dividido el coseno y aplicar para poder sacar la derivada, ¿qué regla de derivación? La del cociente. Muy bien, perfecto. Entonces la derivada respecto de x de la función tangente de x sería la derivada de ese cociente. Bueno, les doy 1,5 minutos para que lo hagan. Pueden hacer solos, aplicando la regla del cociente. ¿Listo? ¿Lo corregimos?
Bueno, ¿listo? ¿Puede ser el seno de x al cuadrado? No. 1 sobre coseno cuadrado de x. Ah, bueno, vamos a ver, esperen. Primero, el denominador dijimos que va al cuadrado, ¿no? O sea que abajo, ¿qué me va a quedar? Coseno cuadrado de x. La derivada del seno, acá sería, vamos a escribirlo primero y después lo derivamos. Sería la derivada del seno multiplicado por el coseno sin derivar menos el seno sin derivar por la derivada del coseno. La derivada del seno es coseno. La derivada del coseno, dijimos que era Menos seno. menos seno. Todo dividido, coseno al cuadrado. Resolviendo esto es coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x. Y aquí tenemos dos caminos para seguir. Nosotros vamos a seguir primero el más fácil y después vamos a ver que había otro. ¿Cuánto me da esto que tenemos aquí arriba? 1. Muy bien. Por lo tanto, la derivada de la tangente resulta ser 1 dividido ¿quién? Coseno al cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la derivada de la función tangente. La derivada de tangente de x, también se puede indicar así, es 1 sobre coseno cuadrado de x. Se podría haber llegado a otra expresión, o sea, la derivada de la tangente tiene varias expresiones. Si yo en lugar de hacer eso, de resolver directamente, vamos a poner otro procedimiento, que también está bien, voy a llegar a otro resultado que a veces es útil tenerlo en cuenta según el ejercicio que yo esté haciendo. Otro procedimiento sería pensar en esto, coseno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x dividido coseno al cuadrado de x. ¿Entendieron lo que hice? Sí. Sí, separaste la suma con el mismo denominador. Perfecto, entonces ¿esto cuánto me da? 1. 1. ¿Y esto qué es? La tangente al cuadrado. Muy bien. ¿Lo entendieron? Entonces ahí tengo otra expresión de la derivada, que es 1 más tangente al cuadrado de x. Es otra expresión, son iguales. Cualquiera de las dos puede usar. Por ahí la más común es 1 sobre coseno cuadrado. Y esta se deja según el ejercicio. Por supuesto que esto es siempre que va a estar definido. Yo estoy trabajando con la función tangente. La función tangente es una función que está definida para todos aquellos números reales donde x es distinto a un múltiplo impar de pi sobre 2. Equivale a decir que la función tangente existe para todo x donde el coseno de x no sea 0. Así que bueno, acá se ve claramente también en la derivada, si tengo coseno en el denominador, que por supuesto que coseno de x tiene que ser distinto de 0, para lo cual x no puede ser un múltiplo impar de pi sobre 2. O sea, el dominio sigue siendo el mismo. Y lo tengo que tener en cuenta acá cuando hago, si analizo la derivada de la tangente como 1 más tangente cuadrada, y por supuesto que tampoco está definida para los x múltiplos impares de pi sobre 2. El dominio sigue siendo el mismo. ¿Lo entendieron bien? Y hay otra tercera expresión que también se usa bastante, y es usando la función cosecante. La cosecante de x es 1 sobre el seno de x, y la secante de x es 1 sobre coseno de x. En base a esto, recordando esas funciones que se llaman cofunciones y que no las usamos mucho, pero acá a veces también se usa para decir que si la derivada de la tangente, la derivada de la función tangente
es 1 sobre coseno al cuadrado de x, se puede decir que es la derivada de la tangente es secante al cuadrado de x. Para eso se usa, para escribirlo de otra forma, nada más. ¿Alguna duda? Bueno, esto lo van a usar en la práctica y lo van a trabajar. Ahora vamos a ver algo muy importante antes de terminar, que es la llamada regla de la cadena. La regla de la cadena es muy... ¿Me puedes hacer un cachito, un poquito, que me faltó copiar? Sí. A ver, espérame que subimos un poquito acá. Ahí. ¿Ahí está bien? Ahí estamos, profe. Gracias. Bueno, ¿para qué sirve la regla de la cadena? Es una regla que me sirve para derivar funciones compuestas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo se los voy a explicar como les voy a dar la regla, vamos a hacer un ejemplo, y tiene una demostración. Hay una demostración que es bastante intuitiva, hay que tener en cuenta que vamos a trabajar con funciones continuas, entonces esta demostración es bastante válida, no hace falta por ahí ahondar mucho en demostraciones más precisas. O sea, yo voy a tomar, en el libro hace 2 demostraciones, la que yo les voy a hacer ahora, y al finalizar el capítulo hace una prueba utilizando incrementos, pero yo les voy a dar, vamos a quedarnos con esta demostración nomás, no tiene mucho sentido que ahondemos en algo más complejo. Vamos a pensar en lo siguiente, o sea, cuando yo tengo una función compuesta, yo tengo una función que tiene un determinado dominio A esa X nosotros le aplicamos una función, que le puedo llamar o f de x o g de x, depende cómo esté llamándole yo a la función compuesta. Yo digo, le vamos a llamar g a la primera función, entonces obtenemos acá un g de x. Si yo esa g de x, recuerden, estamos haciendo todo un repaso rápido de lo que es la función compuesta, le aplico una ley f, obtengo como resultado un f de g de x. Esta función compuesta se puede indicar con la letra f grande de x y decir f de x es f de g de x. Y a mí me interesa hallar a qué es igual la derivada de esta función. ¿A qué va a ser igual? Bien, siempre trabajamos con incrementos, ¿no? Si yo acá tomo un x más delta x, voy a obtener acá un g de x más delta x. Cuando hago g de x más delta x menos g de x, eso me permite hallar un delta g, donde delta g es menos g de x. ¿Me siguen? Ese sería un delta g. Y aquí tengo un delta x, y aquí tendríamos un f de g. Bien. En la demostración que hace en el libro, a ese incremento de la función g de x más delta x, no le llama delta g, sino que lo va a llamar delta u. Vamos a utilizar la misma nomenclatura, por eso es que aquí yo voy a borrar, y para usar
lo que dice el libro, no es que lo voy a ahorrar, lo vamos a escribir de otra forma, nada más porque es lo mismo. En el libro a delta G le llama delta U. Este incremento, que no es otra cosa que G de X más delta X menos G de X, le llama delta U. ¿Estamos de acuerdo? Sería el delta G para nosotros. Le llama delta U. Bien, el delta X es el mismo acá. Entonces, fíjense que podemos decir que finalmente en la función compuesta parto de un X y finalmente después de componer todo, llego a un delta I, que no es otra cosa que F de G de X más delta X menos F de G de X. Bien. Ahora vamos a obtener la derivada de esta función compuesta. Ustedes piensen, chicos, ubíquense, que yo parto de, de este conjunto de partida A, llego a este conjunto que le podemos llamar, si a este le llamé a este le llamo B y a este le llamo C, es una función que va desde A hasta C, o sea, es una composición. Entonces, si yo quiero hallar la derivada de esta función, yo puedo decir que voy a tener que calcular el cociente, el límite del cociente incremental. O sea, para hallar f' de x, yo necesito hacer el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0, y acá sería delta f sobre delta x. Pero ese delta f no es otra cosa que el delta i, porque como la función compuesta va desde A hasta C, yo puedo decir que esto es el límite, entonces, cuando delta x tiende a 0 de delta i dividido delta x. Y ahora acá es donde utilizamos un artificio. El artificio que vamos a usar es multiplicar y dividir por delta u. Lo pongo en otro color para que lo vean así, que es lo mismo que multiplicar por 1. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta yo? Que esto va a ser válido siempre y cuando, ¿qué suceda con delta U? ¿Cómo tiene que ser delta U? Para multiplicar y dividir y que me dé 1, tiene que ser distinto de 0, ¿no? A ver, un segundito les pido. Bueno, seguimos, disculpen. Profe, Entonces, sí, una pregunta. Ahí donde dice delta I igual a F compuesta en G de X más qué, dice, porque no. más delta X, más delta Ahí X. está. Listo, gracias. Vamos a escribirlo un poco mejor. Bien, se entiende entonces que voy a multiplicar y dividir por delta U. Y lo voy a hacer, vamos a volver acá para que no se me vaya tanto la página. Tengo el límite cuando delta X tiende a 0 de, y ahora lo voy a ordenar así, delta I sobre delta U por delta U sobre delta X. ¿Se entendió, chicos, lo que hice? Y sabemos que el límite de un producto es el producto de los límites. Delta I
sobre delta u por el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u sobre delta x. Acá tenemos, chicos, delta i, que no se confundan. Bueno, y ahora vamos a analizar lo siguiente. Vamos al dibujito que tengo acá. Tengo delta x y tengo delta u. Si la función g de x es una función continua, vamos a hacer un pequeño dibujo como para que repasar un poquito y se entienda lo que estoy diciendo. Si yo tengo una función g, que es una función continua, y la incremento, perdón, acá tengo x, puse g de x, disculpe. Tengo un x. Acá tengo x más delta x, g de x, y g de x más delta x. Esto es lo que yo estoy llamando, esta diferencia es lo que estoy llamando delta u. ¿Se entiende, no? A esta diferencia es delta u, que sería delta g también, pero bueno, lo estamos llamando delta u. Cuando delta x tiende a 0, delta u, ¿a cuánto tiende? Chicos, delta x tiende a 0. A Tomo 0. incremento. Claro. ¿Por qué pasa eso? Y porque la función es continua. ¿Sí? Si delta x tiende a 0, delta u tiende a 0. Entonces, en este límite que yo tengo acá, en lugar de decir que delta x tiende a 0, yo puedo decir que delta u tiende a 0. Por esto que está acá. ¿Y por qué será eso? Porque g de x es continua. Bien. Entonces, acá voy a poder decir, acá tengo el límite, cuando delta u tiende a 0, de delta i sobre delta u, por el límite, cuando delta x tiende a 0, de delta u respecto de x. Bien, esto sería, yo dije que delta u era lo mismo que delta g, ¿sí? Así que yo acá podría pensar y reemplazar tranquilamente delta g sobre delta x. Y aquí, ¿qué me cambió acá, chicos, en este límite? ¿Qué me está cambiando? La variable, porque el delta i se refiere a la función compuesta que tengo acá. ¿Sí? El delta i es f de g de x más delta x menos g de x. O sea, si yo me fijo acá en lo que escribí, delta i es igual a delta f, ¿o no? Si la función esta es, si yo parto de acá hacia acá y acabo de decir que la función compuesta la estoy indicando con la letra f grande de x. ¿Me siguen? O sea que delta i es igual a delta f. Entonces, lo que tenemos acá es la derivada, este límite me da la derivada de la función f, pero ¿en qué variable? En u. Por el límite cuando delta x tiende a 0, y esto no es otra cosa que la derivada de g. Entonces, fíjense ustedes que esto es la derivada de f. ¿Y quién es u? ¿A quién llamé u yo? Yo dije que delta u era delta g. O sea, delta g es igual a delta u. Cuando yo me estoy hablando de la función u, ¿de qué función estoy hablando si yo miro ese dibujo? De g. De g. Muy bien. Entonces es f' en g de x por la derivada de la función g. Esa es la
famosa regla de la cadena que me permite a mí acá, esto lo tendría que explicar yo mejor. Acá no voy a poner F. Vamos un poquito arriba. Esto que yo tengo acá, esto es U, perdón, este es F de G de X más delta X menos, acá, a esto le llamamos delta I, pero acá lo voy a indicar de otra manera porque se torna un poco confuso, disculpen. Esto lo vamos a indicar así, F' en G de U. Ahora lo vamos a escribir mejor, pero puede generar confusión, por eso lo voy a poner así. Y esta es la función, la derivada de F compuesta con G. Nos vamos a olvidar de esa letra grande porque conviene recordarlo de esta forma. Esto también se puede escribir como F de G de X derivado, presten atención, es la derivada de F en la variable G de X, o sea, en G de X, por la derivada de la función G. Se acostumbra a decir esto como que la función F es la función externa, no es un lenguaje muy matemático. O sea, algún licenciado en matemático no le va a gustar decir que a esto se le llama función externa, pero nosotros no somos licenciados, ustedes están estudiando ingeniería y lo están aplicando. Y G se llama función interna. Es más fácil de recordar si uno lo piensa así. Profe, Sí. entonces ese límite de delta X cuando tiende a 0 de delta U sobre delta X, Sí. ¿qué onda? ¿Es G, Es la la derivada de G? es la derivada de G. Esto que está acá termina siendo la derivada de G. Porque yo le llamé delta U al incremento de la función G. ¿Dónde está el dibujo? Ah, claro. Delta U es delta G. Por ahí esto es lo que queda acá, en esta segunda parte es la que queda medio confuso, ¿sí? Entonces, incluso este delta F por ahí no conviene escribirlo, dejarlo así. Es lo mismo, en realidad uno lo puede pensar llamándole con la letra F también. Pero, Entonces, ¿para qué le pusimos delta U? Porque yo siguiendo, ¿sabes por qué le llamé delta U? Porque si yo digo que delta G, a delta G lo llamo delta U directamente, ese U significa el incremento que sufre la función G, por eso hay que por ahí separarlo. Nada más, o sea, como yo le llamo delta I al incremento que sufre la función F. Acá le estoy diciendo que delta I es el incremento de F de G de X más delta X menos F de G de X. O sea, F de sería U más delta U menos F de U, si lo quiero llamar así. O sea, hay muchas maneras por ahí de escribirlo, pero yo les agregué este dibujo, donde por ahí tengo que hacer un pequeño reemplazo con el G y el U en la demostración, pero se trata de la composición de dos funciones, una función F con una función G. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Sí. O sea, así como yo le llamo delta I al incremento que sufre la función F, le llamo delta U al incremento que sufre la función G. Bueno, y ahora vamos a ver... Lo que no entiendo bien es por qué reemplazás delta X arriba por delta U. Ahí en el límite, ahí, que pones límite cuando delta I tiende. Yo acá lo reemplazo por lo siguiente, porque yo digo, al ser la función G una función continua, ¿sí?
El delta Sí. U se refiere al incremento de la función G. ¿Sí? Sí. Se refiere a la función G. Por eso yo acá, fíjate que en el dibujo puse G de X más delta X, G de X al incremento. En lugar de llamarle delta G, le estoy llamando delta U. ¿Sí? Es como decir delta I. O sea, acá estoy diciendo que en este eje estoy representando a U y en este eje estoy representando a X. Le estoy llamando U a la variable independiente. Perdón, variable dependiente. ¿Se entiende? Entonces, ¿yo para qué lo hago? Porque yo en el límite, originalmente, tengo el límite cuando delta X tiende a 0. Decir que delta X tiende a 0 equivale a decir a que delta U tiende a 0. Para este caso, para esta función que yo estoy analizando, si delta X tiende a 0, delta U también tiende a 0. Eso es lo que quise poner. Eso es lo que quise mostrarte gráficamente. ¿Por qué pasa eso? Solamente pasa cuando delta G es continua. ¿Y por qué esta demostración que estamos haciendo acá no es tan rigurosa? Y porque tendríamos que agregarle qué sucede si yo tengo una función G que delta U vale 0. Entonces ya, si delta U vale 0, sigue existiendo la función compuesta y a mí no me sirve esta demostración. O sea, esta demostración sirve siempre y cuando trabajemos con, o sea, yo use para demostrar, decir que G es una función continua. O sea, digamos que solo sirve para funciones continuas con delta G distinto de 0. No sé si me entienden, porque yo acá vieron que multipliqué y dividí por delta U, que es lo mismo que decir que multiplico y divido por delta G. Sí, Cuando se hice la entiende. demostración. Bueno, de todos modos, o sea, en un primer momento ustedes lo que tienen que saber es la regla. La regla para poder derivar una función compuesta. Yo acá les estoy diciendo que yo lo puedo pensar como que la derivada de la función compuesta es una derivada que se hace desde afuera hacia adentro. Vamos a ver un ejemplo práctico y van a ver cómo se usa esta regla. Por supuesto que traten de no olvidársela nunca más. Si yo tengo ahora la composición, el seno de raíz de X. Esta es una función compuesta, ¿no? Me piden que derive esta función. Entonces, fíjense ustedes, la función externa o la f, yo acá, si lo quiero escribir para no confundirme, la función de afuera es el seno. La función con la que está compuesta, ¿quién es? Raíz de X. O sea, empiezo, a la X le aplico raíz y a la raíz le aplico el seno. ¿Se entiende, chicos? No voy a hacer todo esto. Yo una vez que empiece a trabajar y me ponga práctico, voy a decir la derivada de la función externa, de la función que aplico al final. ¿Cuál es la externa? Coseno. Seno. Muy bien, la externa es seno, entonces la derivada es coseno. Pero valorizada, ¿dónde? ¿Dónde la tengo que valorizar? Ojo, valorizada en G. O sea que es el coseno de ¿quién? De raíz de X. Es la derivada de f valorizada en G por la derivada de G, que es la derivada de raíz de X. Si quieren, lo vamos haciendo por pasos, por la derivada de la raíz. Entonces esto es coseno de raíz de X por 1 sobre 2 raíz de X. Y ya está. ¿Lo entendieron? A ver hagan ahora. Bien. Lo hacemos, chicos. Yo por la hora, discúlpenme, ya me tienen que estar esperando los otros de la otra comisión. Fíjense, la derivada de I sería de afuera hacia adentro derivo. ¿Qué función derivo primero? Si es de afuera hacia adentro. Tangente. Tangente. Muy bien. La derivada de la tangente, usamos la primera que vimos, digo, la derivada de la tangente era 1 sobre coseno cuadrado. Entonces, es 1 sobre
coseno al cuadrado, pero ¿de quién? De todo lo que yo tengo ahí, de la función g, ¿sí? Por la derivada de la función g interior, que es la derivada de x cubo más 2x. Lo indico, en una primera etapa lo vamos a indicar, después ya no se indica más, ya se hace directamente. Entonces esto es 1 sobre coseno al cuadrado de x cubo más 2x por la derivada de x cubo más 2x. La derivada de x cubo, que es igual 3x cuadrado más 2. Muy bien, y quedó ahí. ¿Lo entendieron? Bueno, esto van a practicar, esto van a hacer muchos, tienen mucho para hacer en la práctica de derivadas de regla de la cadena. Después se asocia, está la regla, ahí podemos hacer potencia multiplicada, separada de esto, pero en el libro no sé por qué separa cuando también es una composición. Vamos a ver un último ejemplo y dejamos. Vamos a hacer la derivada, estas funciones. Vamos a hacer, la función es el seno del coseno de la tangente. ¿Cuál es la función externa? Fíjense que tengo una triple composición acá, ¿eh? Pero es lo mismo, porque voy de afuera hacia adentro. ¿Qué derivo primero? De afuera hacia Seno. adentro. ¿Qué derivamos? Seno. C. La derivada del seno es coseno, pero ¿de quién? De todo lo que tengo ahí. Es el coseno del coseno de la tangente. ¿Por qué derivamos ahora? El Y voy, coseno si de la quieren, ir tangente. tapando. Claro, el coseno de la tangente. La derivada del coseno es menos seno de la tangente. Y finalmente, ¿qué voy a derivar? La La tangente. tangente, muy bien, que es 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Lo entendieron? También eso se puede escribir, recuerden ustedes que es lo mismo que secante cuadrada. Si por ahí lo miran en el libro, ponen secante cuadrada y listo. Bueno, ¿lo entendieron? Siempre se va de afuera hacia adentro. Yo por ahí les digo que cuando van trabajando y empiezan con esto, para ponerse prácticos, la escriben y van tapando con la mano la función que van derivando de afuera hacia adentro y siempre van viendo qué es lo que les va quedando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, dejamos acá, seguimos la próxima.